Mira qué ironía, estoy en el celular. Ya, ya, claro. Bueno, hay que poner en contexto que hoy vamos a hacer una excepción con este tema porque el día anterior hubo un ciclón o algo por el estilo donde estás ubicado en Brasil y pues se han roto todas las conexiones de cable, que eso suele también pasar en estos temas y que, bueno, también daremos puntualizaciones sobre este tema. Y bueno, espérate que voy a intentar quitar aquí que tengo aquí. Vale, ya está. Vale, complementos, vale, perfecto. Bueno, pues nada, adelante con la exposición un poco, digamos, accidentada por este tema. Y bueno, preséntate un poquito, aunque yo ya lo he puesto allí en el de esto, de quién eres y bueno, y dónde estás y por qué es tan importante tu trabajo que estás haciendo, que me parece interesantísimo todo este tema. Bueno, gracias por todo, Juan Carlos. No, realmente, primero justificar la situación. Vivo en el sur de Brasil. Nosotros tuvimos el primer ciclón de la historia del Atlántico Sur hace unos 20 años. Y en los últimos 5 años tuvimos el segundo y ahora todos los años tenemos un ciclón extratropical. Para los que no creen en el cambio climático, bueno, demuestra... ¿Le puedes dar la vuelta al de esto para que sea...? Eso es otro problema de... Vale, no, es que ahora estás tú boca abajo. Vale. Opa, así entonces. Bueno, estoy... No. Ponte ahí, tal cual. No, incluso además de los cables por tierra, el tránsito está un desastre y no llego a casa a tiempo. Claro. Entonces paré en un parque para hacer la transmisión. Bueno, te agradezco el esfuerzo y la de hecho, porque ya tengo que deciros que ya me hizo incluso unos vídeos de justificar el problema que tiene allí en ese momento. Digo, pero bueno, si se puede conectar de esto, ¿por qué no? Y bueno, hemos podido al final poder conectar y bueno, adelante, sin más preámbulos. Y bueno, como ejemplo, me parece que que lo que nos está pasando es un buen ejemplo. Tipo, las tecnologías inalámbricas, las tecnologías de radio, son útiles, tienen beneficios, son interesantes. En algunas situaciones de emergencias son importantísimas, salvan vidas. Pero también tienen riesgos. Yo me dedico a estudiar parte de los riesgos y me dedico a estudiar hace 30 años las normas, que existen normas que limitan o intentan regular el uso de estas tecnologías en general. El problema que tenemos con estas normas, voy a tratar de pedir un poco la indulgencia de esta situación extraordinaria de estar usando Wi-Fi y intentar, o Wi-Fi como dicen ustedes, e intentar usar menos tiempo, porque justamente me parece que lo importante de las tecnologías de radio son poderse mantener conectados, pero no abusar del uso de ellos, por los riesgos que quiero comentar. Entonces, Sí. para no dar el mal ejemplo... No, perfecto, lo entiendo perfectamente. ¿Cuál es la situación de los riesgos? No tuve la oportunidad de escuchar la charla de Rodolfo y de Guillermo, que deben haber sido muy interesantes y completas. Rodolfo tiene una línea de discutir cómo son las normas comparado con la experiencia que él tiene con rayos X, con medicina nuclear, ¿no? Lo que pasa con la radiofrecuencia es que las normas se establecen en los años 80, 90 y se establecen con mucha fuerza de las empresas, de la Motorola. Entonces el comité de científicos internacionales o de técnicos, de ingenieros, del IEEE,
o de gente que trabaja en los ministerios de telecomunicaciones de los diferentes países. Este comité se reúne en Plantation, Florida, en la sede de la Motorola. Ya empieza medio torcido eso, ya empieza medio raro. Sí, sí, sí. Entonces, las normas son muy patrocinadas por las empresas. O sea, las reglas para cuidar a las ovejas son muy patrocinadas por la Sociedad de Lobos. Es algo medio sospechoso, si van a cuidar bien de las ovejas. A ver si me pongo en un lugar donde pueda mantener el sol limpio. Bueno, ¿qué pasa con estas normas internacionales que existen? Estas normas internacionales tratan de reducir los riesgos que tienen que ver con el aumento de temperatura, con el calentamiento. El calentamiento que provoca, por ejemplo, la misma onda electromagnética en un horno de microondas, ¿no? Entonces no hay duda. Si alguien dice que la radiación es inocua, basta decirle, bueno, usted pondría su hámster de estimación dentro del microondas y lo prendería. No, obvio que no. Entonces, riesgos hay, no hay dudas que hay riesgos. La situación pasa que hay muchísima evidencia que va siendo recabada a lo largo de los años 90, 2000, 2010, sobre otros riesgos que no tienen que ver directamente con el aumento de temperatura, ¿no? Y eso no es considerado en las normas. Las normas insisten de una forma muy, ¿cómo se dice? Teimosa en castellano, muy testaruda. Sí, 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 muy Algo así. Insisten en decir, en la primera página de la norma dice, las normas internacionales, ICNIRP o del I3C en Estados Unidos, del FCC, perdón, en Estados Unidos, insisten en decir, esta norma está hecha para reducir los riesgos de aumento de temperatura, de calentamiento, los riesgos de producir una fiebre artificial. Y hay otras cosas. Hay estudios que muestran, hay estudios muy consistentes que muestran todo el proceso de construcción del conocimiento, desde el estudio de los mecanismos hasta estudios estadísticos que muestran las incidencias de enfermedades, que muestran que en niveles que no provocan aumento de temperatura, hay un aumento de riesgos, por ejemplo, de desarrollar tumores. Entonces, están los estudios de Leonard Hardell, que muestra una lateralidad de la cabeza, o sea, hacen unas encuestas en hospitales, cuando la persona va a hacer una consulta con un neurólogo, y le preguntan 1000 cosas, y entre las 1000 cosas que le preguntan si usa mucho, poco o nada el teléfono celular, si lo usa del lado izquierdo o del lado derecho, y después hacen la comparación, correlacionan eso con la incidencia de tumores y del lado que el tumor aparece. Y hay un aumento en la población mundial. Todos los tumores tienen un perfil a lo largo de los años, incidencia de tumores en la población a lo largo de los años, más o menos continuo, constante. Entonces, cualquier tipo de tumor, por ejemplo, los tumores del tracto respiratorio, de pulmones, van disminuyendo muy poquito a lo largo de los años, y eso tiene que ver con las políticas públicas que cambian las costumbres de las personas, de fumar menos, en fin. Otros tumores aumentan muy poquito a lo largo de los años, y eso se justifican con otros mecanismos, otros procesos, por ejemplo, la comida superindustrializada que cada vez más comemos, en fin, otros hábitos. Los tumores cerebrales aumentan muy rápidamente a partir de la mitad de los años 90, que es cuando las personas empiezan a usar teléfonos celulares, y aumentan de forma diferente en diferentes poblaciones. Entonces, hay estudios con el estudio del NTP, ¿no? de Estados Unidos. Es un estudio que costó más de $30 millones, con centenas de ratos estudiados, y esas cobayas, esos ratos, esos ratones tienen incidencias de tumores muy diferentes, mucho más grandes si son irradiados o no.
Entonces hay una serie importante de indicios de que mismo en niveles de radiación que no provocan aumento de temperatura, hay riesgos asociados o hay prejuicios, hay enfermedades. La norma incluso, que es algo que estoy haciendo ahora, la norma trata de comparar, porque el aumento de temperatura es más difícil de medir, es más demorado de medir, entonces demora algunos minutos hasta realmente calentar. Hay una conversión por otro parámetro para no hacer la norma directamente en calentamiento. En vez de uno usar el teléfono como estoy usando yo ahora y a cada tanto medirme la temperatura, si me aumentó o no me aumentó en algunas partes del cuerpo, en vez de hacer eso, se intenta convertir el calentamiento en una medida más de ingeniería eléctrica o de física, que es la SAR. Es una medida de potencia absorbida por volumen de tejido. En realidad es por peso de tejido, ¿no? En vez de volumen de tejido. Que ahí sería una medida directa. Esa energía es la fuente del calentamiento. Entonces, midiendo la fuente, uno sabría después de unos minutos cuál es el aumento de la temperatura. O sea, sabiendo la intensidad de la llama, sabríamos después de algunos minutos cuánto calentaría la olla, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esto? Ni siquiera en ese parámetro han tenido cuidado. Ese parámetro tiene algunos problemas que estamos estudiando y pensamos publicar en los próximos meses, en el próximo año. Pero ni siquiera eso está bien hecho, el cálculo, bien hecha la conversión. Hay muchos, además de aquel indicio de que la comisión se reúne en la sede de un fabricante de teléfonos celulares y de equipos de radio, hay muchos indicios para mostrar que esa norma, que es muy limitada, que se reduce apenas a ese efecto de temperatura, que esa norma no tiene cuidado de cuidar a la salud de las personas. No es hecha con ese objetivo. Y hay miles de otros ejemplos, en fin, el uso de herbicidas, en fin, es sí algo parecido. Cuando uno ve que la dosis permitida del herbicida nada tiene que ver con la salud de la persona, con el envenenamiento de los animales o de las aguas, de los ríos, cerca de las plantaciones, y es apenas la dosis que la planta transformada para resistir fantásticamente a ese veneno logra resistir, ¿no? Porque es eso, esa es la dosis, ese es uno de los principales problemas de las plantas transgénicas, que una planta común resiste a una determinada dosis. La transgénica es hecha para resistir una dosis 1000 veces más grande. ¿Y cuál es la dosis que se permite? Aquella, 1000 veces más grande. Solo que el resto de la naturaleza no fue transformada para resistir 1000 veces más. Sigue resistiendo lo que resistió toda la vida. En el caso de la norma de exposición a radiofrecuencias, hay situaciones que son muy antiguas y que son curiosas, por lo menos. La norma del fabricante de marcapasos. Si una empresa de electrónicas fabrica marcapasos, la norma que esa empresa tiene que seguir dice que el marcapasos tiene que resistir una interferencia de 3 volts por metro. Ahora, la norma de protección a la salud de las personas dice que nosotros podemos resistir a 40 volts por metro. O sea, podemos resistir 10, 12 veces más que el marcapasos. Y bueno, y las personas que usan marcapasos viven ¿dónde? Si la radiación permitida en nuestras ciudades es 12 veces más grande que la radiación que el fabricante de marcapasos protegió o blindó el equipo para poder funcionar bien. Entonces tenemos esta cultura de poco respeto, digamos, a los riesgos y a los daños posibles en la salud. Me parece que ese es uno de los temas que es importante parar para pensar. El otro tema es
lo que decía al principio, bueno, muy bien, hay ventajas, hay beneficios en las tecnologías inalámbricas. Sí, pero las usamos para cosas que no son tan urgentes o tan necesarias. Tipo, en una situación de calamidad o de un problema climático, usarla, fenómeno, genial, es importante, ayuda en la movilidad, en mantenerse conectado, por ejemplo, esto mismo en un embotellamiento, poder salir y participar de la reunión. ¿No? Pero la gente lo usa día y noche para divertirse, para mirar un post atrás de otro en el Instagram con cositas que, en fin, que de repente hay una interesante, 10 que no son. Permíteme Sí, que haga un inciso ahí, que eso es muy interesante lo que me estás comentando, porque si te das cuenta, digamos que ahí se ha creado un negocio que antes no existía, que es el negocio de los datos, ¿de acuerdo? sí, Y a partir de aquí, lo que comenté con Rodolfo antes, o sea, resulta que en más del 80% de los hogares utiliza el Wi-Fi o el Wi-Fi, lo utiliza para utilizar el móvil dentro de casa, no para hacer... Imagínate el mal uso que se hace de esto, porque al final el que inventó el teléfono móvil, este hombre con el zapatoteléfono ese tan grande que inventó, este lo desarrolló pensando en que él se iba a la montaña y que si le pasaba algo pudiera llamar para que, bueno, para gestionar que estaba allí, porque no hay gabinas telefónicas en el campo, evidentemente. Pues de aquí a todo esto ha pasado a incorporar una tecnología que, bueno, para ciertas cosas funciona bien, pero al final no deja de ser un negocio de datos y que la gente no sabe gestionar porque está prácticamente, no digo las 24 horas porque algunos pueden dormir, otros no, enchufados en el teléfono celular, ¿no? sí. Es, creo que todos tienen la experiencia. Yo mismo veo alguna cosa que llama la atención en Instagram y ahí tenés que clicar para seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir hasta que llega al final y bueno, y decepciona, no era tan interesante, pero te mantuvo 2, 3, 4, Enganchado. 5 minutos pendiente sin ninguna necesidad. Es exactamente un vicio, es el mismo mecanismo que las drogas, es muy Sí, 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 sí. viciante la información. Adictivo, muy Pues, adictivo. adictivo. Entonces, eso es un punto de reflexión. A mí me parece que la posición es abolir totalmente, es algo que exige un cambio en la sociedad. Entonces, uno individualmente no tiene el poder de abolir totalmente las conexiones. Por ejemplo, teléfono público, cabina de teléfono público para hacer la llamada en la emergencia, bueno, ni existen más, por lo menos en Brasil son rarísimas No, las no, cabinas públicas. aquí han desaparecido prácticamente. Sí, y se entiende porque realmente son muy, muy poco usadas. Entonces, es difícil, uno, sería una actitud casi ludista, uno decir, no, no voy a usar nada, no voy a usar más porque, en fin, porque reconozco que hay riesgos. Pero mismo usando, uno tiene que tener la conciencia de que puede usar menos. Y es eso el llamado de días como hoy, de, bueno, es un día para concientizarse de que es posible reducir el uso, usar menos y tener una práctica más saludable. ¿Cómo pasa con la alimentación desde los ayunos religiosos, desde una cultura que tiene Sí, miles y miles de años sí, sí, de sí. tener, no, tenemos un día para ver cómo es posible pasar un día alimentándose de forma más parsimoniosa o de forma más educada para tratar de mejorar los comportamientos. Sí, sí, el hecho. Y luego es otra cosa que lo que se está hablando. ¿Tú crees que va a desaparecer la llamada de voz como compañía de teléfono y se va a pasar directamente a datos? De hecho, Yo, sí.
De hecho, ya existe eso. Las compañías telefónicas en las centrales terminan interconectándose vía datos hace mucho tiempo. Incluso eh, hace 20 años había módems todavía digitales, pero hechos específicamente para telefonía. No, las empresas telefónicas ahora, en las últimas 2 décadas prácticamente, una década y media por lo menos, la interconexión entre los equipos de las empresas telefónicas o las centrales telefónicas termina siendo vía datos de la misma forma bueno, que ahora estamos conversando vía datos también. Entonces, eso de hecho ya Ese es existe. el camino real de cómo irán las telecomunicaciones de aquí en adelante. Sí, sí, no, eso se mantiene. Lo que no quiere decir que precise ser vía radio, inalámbrico. Tener una infraestructura de cables, tener una infraestructura de cables más protegida, subterránea, es mucho mejor. El problema es cuando tenemos como aquí una infraestructura de cables, todos aéreos, y bueno, Caen los árboles. árboles, caen, bueno, en fin, vientos, tumban todos los de esto y claro, arreglar todo eso requiere todo un esfuerzo que al final, si quieres que te diga la verdad, como se está haciendo aquí, toda esta infraestructura se soterra o se pone en la fachada de las casas. Claro, en el campo ya es diferente, ¿no? O si estás en un sitio alejado ya es bastante más complicado, pero el camino es que también yo creo que también se está yendo a buscar un poquito la estabilidad de las conexiones y la única manera de hacerlo es cableado, ¿no? Sí, 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 sin duda. El costo de mantenimiento del cableado es más alto que el costo de mantenimiento del cable. No la operación, es que hay mucho menos intervenciones cuando es subterráneo. Entonces, eventualmente una intervención subterránea o aérea pero es que el aéreo y todavía esto con cada vez más vientos fuertes, el costo es mucho más grande. Yo vi algunas estadísticas que se recuperaba el dinero de una inversión, de una instalación subterránea, eh, con la reducción de mantenimiento, se recuperaba en algunos años, algo como 10 años, alguna cosa así, que no es un tiempo para una sociedad, no es ningún tiempo absurdo, pero parece que para algunos negocios 10 años no sería interesante. Es algo que también es para pensar, incluso el poder público, pensar cómo pasan estas cosas, porque en ciudades, en fin, donde hay una densidad de usuarios, de personas más grandes, no tengo dudas que a la larga es mucho mejor tener subterráneo que tener cables aéreos, ¿no? Y la radio es para sustituir en momentos de emergencia, en un primer momento de instalación para ofrecer el servicio rápidamente, muy bien, pero después hay esos problemas que estabas diciendo de interferencia de un canal con otro que reduce la calidad de comunicación y problemas de riesgos a la salud que no están totalmente bien mapeados. Exactamente. Hay personas que son sensibles o electrosensibles, que no está, ese tipo de problemas de salud no está totalmente bien definido, uno no sabe exactamente cuáles son los parámetros a manejar para reducir las sensaciones, pero creo que es algo, es una experiencia que creo que todos pueden intentar, es estar cerca de una estación, su estación de energía, 60 Hz, 50 Hz de alta tensión. Claro, son aisladas, uno no puede acercarse, sí tiene oportunidad de entrar en la subestación. Yo no tengo dudas que la mayoría de las personas van a sentir un cierto malestar, unos ciertos retorcijones en el estómago por el nivel de campo muy alto. Otra situación que puede pasar es preguntarle a las personas que tienen que hacer algún tipo de estudio de resonancia magnética y que entran en la máquina y que tienen algunos añitos más y de repente algunas obturaciones metálicas
y que te tiembla todo, te tiembla el maxilar y bueno, preguntarles a las personas si está bien o si tienen algunas sensaciones diferentes cuando se someten a esos campos brutales, magnéticos, en el caso de la resonancia magnética, o eléctricos y magnéticos separados en el caso de las subestaciones de energía, o electromagnéticos, que en altas frecuencias los dos campos, eléctrico y magnético, se juntan y andan juntos como bailando un vals, los dos siguiéndose uno al otro. Pero Mira, antes de que continúes, tengo una pregunta que ya hace tiempo que de eso, pero ahora aprovechando que te tengo aquí cerca, aunque estás lejos, es, por ejemplo, el tema por ejemplo, en México y aquí en España también se está haciendo, no mucho, pero, por ejemplo, se está llevando lo que es la señal del cableado de Ethernet o de Internet, se está llevando por el cableado eléctrico. ¿Qué opinas de esa interferencia que va a crear electricidad sucia, que va a tener sus problemas también? ¿Tú crees que esto va a ser un problema a largo plazo a la hora de que digamos, tu conexión de Internet cuando te llegue a tu casa va a ensuciar todo esto, como aquí ya pasa con los contadores inteligentes que van por PLC, no son inalámbricos aquí en España, pero sí que tenemos que meter filtros en las entradas desde el contador, digamos, específico, a la instalación interior para filtrar y limpiar, digamos, el ruido que viene de digamos, del cableado del PLC, del Power Line Communication. Sí, bueno, hay otras formas, hay dos formas en realidad de usar las instalaciones de energía para llevar comunicaciones. Muy bien, una forma es usar el neutro el cable de tierra, el cable neutro, el neutro. Y usarlo apenas como soporte de una fibra óptica aérea. Para atar el cable que tú lleves por ahí. Bueno, eso para es una atar la fibra óptica. Más saludable. Eso es la fibra óptica en ese sentido es saludable, pero tiene el mismo problema de ser cables aéreos con estos problemas de... Si se tumba una torre, también se tumba el mismo cable, sí. Eso está claro. El otro es el PLC, que era lo que vos estabas refiriendo. Bueno, no hay necesidad de usar PLC. Creo que lo mejor es cambiar y aumentar la densidad de cables de fibras ópticas, por ejemplo, llegando la fibra hasta el barrio. Porque la capacidad de transmisión de datos en la línea de energía es muy chica. Solo funciona para tener muy pocos datos, que son justamente los datos de los medidores. Entonces, para tener el dato del medidor, que es muy poquita información, que es a cada tantos minutos mandar un paquetito chiquito de datos, bueno, ahí, en fin, más o menos se justifica. Para otros usos, el PLC me parece que perdió el tren de la historia. Ya pasó la historia prácticamente. Pasó la historia. No tiene sentido usar PLC. A la empresa de energía le puede servir porque no le tiene que alquilar el soporte de información de otra empresa. Entonces, para la empresa de energía puede tener sentido para transmitir muy pocos datos, que son la lectura de los medidores de cada persona. Pero para otro tipo de uso, para uso más generalizado de Internet, no tiene sentido hace muchos años. Y luego, otra pregunta, por ejemplo, la cantidad como tú eres especialista en antenas, la cantidad de antenas que estoy encontrando en los routers Wi-Fi, de acuerdo, o sea, ¿tú crees que esas antenas están para que no estén cada 2x3 los de mantenimiento, digamos, trasteando el router porque no llega la conexión a cierto punto y le ponen más antenas para que pueda alcanzar, digamos, una cobertura y que la empresa no esté haciendo derramas de mantenimiento todo el rato? Sí, más o menos eso. O sea,
una estrategia que se usa es la diversidad geométrica. Cualquier transmisor, receptor de telecomunicaciones puede tener dos o hasta más antenas, porque dependiendo de cómo se organiza la comunicación, una de las antenas puede estar en una zona de sombra y la otra no. Entonces usa la que está recibiendo mejor de las dos antenas. Me he encontrado, por ejemplo, con el router Movistar, que es el que conozco más, me he encontrado 6 antenas, ¿vale? En toda la vuelta de lo que es el router, con una plaquita, que es la antena, sí, digamos, y 2 de ellas son 5G. ¿De acuerdo? Bueno, de 5G, 5,1 GHz, que aquí en Europa es 5,1, me parece que allá es 5,8, si no me equivoco, o en Estados Unidos, no me acuerdo. Y luego, una vez quitado el wifi y quitado todo esto, resulta que me aparece una antena wifi fantasma, que está incorporada dentro, que eso sí, es como me dijo uno que eso se utilizaba como... digamos, de apoyo o algo por el estilo a una red, digamos, que, no sé, para mantener, algo así. Y estaba investigando y parece que no es una cosa casual. No, el otro motivo para tener más antenas es que las antenas funcionan bien en una banda de frecuencias. Entonces, si es un módem que funciona en 2.4 y 5.8, precisa tener dos antenas. Una que va a funcionar en 5.8 y la otra diferente que va a funcionar en 2.4. No es la misma antena. Hasta es posible tener una única antena para las dos bandas. No, pero hay 6 sí, en total. Entonces, en cada frecuencia es interesante tener más de una por esa otra estrategia de diversidad geométrica, por si una queda en sombra, la otra estar en una zona un poquito mejor, ¿no? Entonces, se mezclan esas dos cosas, de tener diferentes frecuencias y de realmente buscar posiciones o polarizaciones, o sea, tener una antena así y otra así, para ver cuál polarización recibe mejor. Entonces, por eso a veces hay antenas en una lateral y en la parte de arriba, porque tienen polarización diferente. Entonces en general se cuidan esos tres aspectos: frecuencias, polarización y, aparte de eso, buscar diferentes espacios, porque puede estar una en una región menos iluminada. Sí, o puede tener algún electrodoméstico con un mueble delante que pueda entorpecer la comunicación, supongo, ¿no? Sí. No, incluso cuando uno pasa enfrente al módem, primero le hace sombra a una de las antenas, después a la otra, después a ninguna. Entonces, eso es muy dinámico, por eso precisa tener dos. No es posible planificar y decir, no, voy a poner una antena en un lugar que sé que va a estar siempre bien iluminada. No existe eso, porque se reconfigura, se abre una puerta, se cierra una puerta, se abre una ventana, se cierra una ventana, el campo se reconfigura y donde estaba bien iluminado pasa a estar en sombras y viceversa. Entonces, por eso precisa dos o más antenas por diversidad geométrica, para tratar de huir de lugares en sombra. Porque en realidad la sombra, entre comillas, puede ser por interferencia destructiva de dos direcciones, de una onda que se refleja, por ejemplo, en algún mueble metálico, en algún electrodoméstico, y otra que va directo. Y ahí, cuando cambia un poquito la disposición de esos, ese punto de sombra cambia, ese punto de reconstrucción destructiva cambia. ¿Puede, por ejemplo, que un router, ahora estamos hablando ya para que la gente que tenga un router y que esté trabajando mal, esté, digamos, en una posición donde hay algún elemento metálico o algo, o pueda estar en un lugar que pase muchísima gente, esté generando rebotes y esté trabajando más, emitiendo más radiación? Sí, seguro, seguro. Y tú sabes bien eso. Fue una pregunta. No, lo dejo así a lo grande para que los que nos están escuchando puedan decir, sí, es que, a ver. Ese es el problema de las comunicaciones de radio. Que cuando más gente usa, más uno interfiere en el otro, y eso exige para el sistema repetir y repetir el intento de llamada.
O sea, es a una velocidad de millones de veces por segundo. Un módem o un transmisor, un equipo, le está preguntando al otro, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Y a veces no escucha bien. Entonces voy a subir la energía, voy a aumentar el volumen, no me escuchas bien, aumento el volumen, no me escuchas bien, aumento el volumen. Y me escuchaste, no, entonces repito lo que digo. Eso sucede millones de veces por segundo. En algunas situaciones que uno tiene la exclusividad del uso del espectro de radio en la zona, es una vez y basta, no precisa repetirse, pero hoy en día en general y en nuestras viviendas, en edificios, en apartamentos, abriendo y viendo una lista de 12 o 20 vecinos usando Wi-Fi, está el tiempo entero repitiendo. Uno usa más datos para intentar comunicarse que realmente para comunicar. Usa más datos para decir, ¿me estás escuchando? ¿Puedo hablar ahora? Sí, ¿Me estás sí, sí, escuchando? ¿Puedo exacto, hablar ahora? exacto. Que O para sea, realmente transmitir el mensaje. bueno, también lo que nos hace falta es que también nos eduquemos a la hora de utilizar ese tipo de telecomunicaciones, porque no tenemos ni idea. O sea, por lo que lo estamos viendo, esto de volver otra vez a llamar, se me está acabando la batería del móvil. ¿Cómo puede ser esto? Pues esto puede ser debido a que está haciendo el efecto llamada, de que no puede conectar y está consumiendo más energía y consiguiente también generando más de esto. Y luego otra pregunta con el tema del Internet de las cosas. Si ahora en una casa, que por ejemplo es normal, una casa, bueno, normal, o de estas ya súper, digamos, modernizadas, domotizadas, inalámbricamente, que pueden haber 30, 40 dispositivos inalámbricos, ¿esto va a ser un problema, aparte de la radiación para las personas, mascotas, etcétera, también de interferencias entre esto, o no va a haber ese problema? No, siempre hay de interferencias. Es muy visible la cuestión de interferencias. Por ejemplo, yo soy profesor en una escuela, en una institución donde haya muchos laboratorios. En general, los administradores de la institución quieren poner rápidamente un laboratorio de informática, 20, 40 computadores en una sala, y los ponen con antenas. Y ahí ven que no funciona, que todos da colisión, da embotellamiento. Y ahí después, con tiempo, lo hacen cableado. Pero si tienen necesidad, el coordinador del curso tal pidió un laboratorio nuevo, bueno, le hacen el favor y ponen un laboratorio todo inalámbrico y no funciona, bloquea, queda lenta y va a cableado de nuevo. Yo creo que también eso es culpa de las películas de cine. Porque no has visto las películas que se conectan con el ordenador, se conectan con una velocidad increíble descargando cosas y tal, y luego vas tú y que eso no chuta de ninguna manera. Y la gente pues dice, no, aquí nos conectamos en cualquier lado. Eso no es tan fácil como lo pintan, ¿no? Sí, sí. No, ese problema de interferencias es muy evidente en grandes usuarios, tipo escuelas, laboratorios. Es muy evidente eso, ¿no? Cuando uno pone muchas máquinas a funcionar al mismo tiempo, la velocidad cae tremendamente. Mi casa es cerca de un parque muy grande, entonces mi línea de internet era la última, no había nadie más, no había ninguna casa después de la mía. Y mis vecinos en los años 90, 2000, también tenían más edad y no usaban, no era del tiempo de ellos. Mi internet era rapidísima. Y ahí fue disminuyendo a medida que fueron mudándose o pasando a tener vecinos más Porque jóvenes. están chupando de la misma línea y se va debilitando, ¿no? Entonces, eso creo que es muy fácil tener esa percepción de que si en una casa, no sé, tipo en los años 2000 había un celular que usaba el Wi-Fi y ahora hay 4, que todo anda más despacio, demora un poquito más, o te mandé y ya no es automático, el mensaje que le mandé ya no llega automático, ¿no? Ahora, los equipos en general, los electrodomésticos, transmiten muy poca cantidad de datos. Por ejemplo, si es
una caja de sonido, un altoparlantes, ahí sí transmite más datos porque está continuamente transmitiendo música. Pero si es, no sé, el aparato de aire acondicionado, que es prender en tal temperatura, bueno, mandó una vez y después a cada tanto pregunta si está ok, si no cambió nada. Es un tránsito de datos muy chico para la mayoría de los electrodomésticos, a no ser televisores, radios, sonido, ¿no? En el tema de la conexión de consumo de datos, sí, pero en el tema de la radiación emitida por estos elementos, me he encontrado con aires acondicionados de última generación en las cuales está apagado el aire acondicionado y sigue emitiendo porque le está dando señal al teléfono móvil conforme estoy aquí para que me conectes, estoy aquí, llámame que te voy a coger el de esto y puedas tú activar a distancia, todos estos temas. Y claro, la gente se empieza a preguntar, ¿y por qué queremos estas cosas, todo esto? Porque claro, pero hay gente que sí que lo va a demandar, ¿me entiendes? No, y esa pregunta que le hace el aparato de aire acondicionado al teléfono, el teléfono al aparato de aire acondicionado, estoy aquí, estoy pronto para responder si me precisan, la hace 8 veces por segundo. Precisa eso. No, podía hacerlo, podía hacerlo, no sé, a cada 3 segundos. Una vez a cada 3 segundos, no. 8 veces por segundo le está diciendo, estoy pronto, estoy pronto, estoy pronto para hablar. Es... Bueno, eso tendría que ser, digamos, una radiación pulsada, ¿no? En este caso. Sí, sí. Y Sí, claro, en este caso el riesgo es mayor que una radiación, digamos, constante, ¿no? Porque si tú estás haciendo todo el rato encendiendo y apagando, es como un interruptor de luz, que enciendes y apagas, entras en estrés, descansa, entras en estrés, descansa, creo yo, ¿eh? No, no, yo no es algo que yo estudie directamente, pero los colegas del ICBE, EMF, que son del área biológica, tienen mucha seguridad en afirmar lo que tú afirmaste. Sí, realmente las radiaciones pulsadas tienen otro elemento de riesgo que puede ser más grande, que puede ser más importante. En el wifi dentro de casa, y esto lo digo para todos, y luego que utilizamos, como he dicho antes, ya le he dicho yo a Rodolfo, que el 80% del teléfono celular lo utilizamos para conectarnos al wifi de casa, o sea, prácticamente porque la gente no gasta datos. Aquí en Europa, bueno, la gente que puede tener una tarifa plana, pues utiliza el teléfono normal, no se conecta a la red Wi-Fi, ¿vale? Por ejemplo. Pero la mayoría de gente cuando llega a casa lo que primero que hace es desconectar los datos y engancharse a la red Wi-Fi de casa mismo. Y eso, claro, eso metemos ahí la radiación pulsada también en el celular que lo tenemos pegado a la cabeza, ¿no? Sí, de vuelta, todo es pulsado. El celular también termina siendo pulsado a esta altura. Sí, sí, claro. ¿No? Pero sí, tenemos que pensar los hábitos, el uso que le damos a la cantidad de datos que precisamos para vivir. Digamos. Yo creo que habría que hacer como un pequeño manual dentro de que hemos hablado con Rodolfo de hacer algún documento porque yo veo que hay un vacío en los estudios contundentes, que la gente pregunta que no hay, y en otro lado el hacer un buen uso de esas tecnologías, sabiendo los riesgos que nos puedan encontrar haciendo, digamos, unas cosas que no conocemos o desconocemos, o sea, simplemente las hacemos porque todo el mundo lo hace, ¿no? Y si simplemente no educar. ¿No? Sí, educar es lo más importante. El año pasado publicamos un artículo, un paper liderado por Paul Ebou, principalmente de la ICB, con algunas orientaciones para uso. Yo sé que Rodolfo ha hecho unos folletos, algo más didáctico, más simple, también con una serie de orientaciones, de prácticas que uno puede... Miraremos de aportar algo ahí porque yo creo que también es que el grande... Mira,
el conocimiento de entrar en una red social, de todo esto, todo el mundo lo sabe, pero el cómo utilizar el terminal, sea del que sea, ya sea Wi-Fi, ya sea teléfono celular, no, la gran mayoría no sabe ni cómo funciona. Sí, es tratar de difundir más. Yo sé, he visto muchas orientaciones. Te digo esto porque son personas cercanas y queridas, ¿no? Tanto Rodolfo Tusset cuanto Paul Ebu, que hicieron un esfuerzo de publicar esas orientaciones, una serie de orientaciones que tienen mucho lugar común, mucho buen sentido común. Digo, en fin, tratar de usar lo menos posible, tener conciencia, usar la fuente lo más lejos posible. Una serie de informaciones, algunas un poco más difíciles de ser intuitivas, pero existen esos esfuerzos. Tenemos que tratar de ayudar, y creo que tú eres una persona importante en ese sentido de tratar de ayudar Bueno, a divulgar. estaremos ahí en esa línea, porque ya te digo, el educar es importante y yo creo que ahí, más que luchar a veces, educar es una herramienta importante a la hora de enseñar a la gente cómo utilizar, digamos, unas tecnologías que a veces nos superan, ¿no? En la manera de utilizarlas, ¿no? Claudio, no te robo más tiempo, te agradezco que hayas aguantado aquí mi avalancha, ya estás 3/4 de hora prácticamente, te dejo aquí, te agradezco un montón, de verdad, de todo corazón, que hayas hecho este gran esfuerzo para estar aquí con nosotros, igual que también las personas que están aquí viéndonos. Y bueno, a partir de aquí, pues te agradezco y bueno, hasta la próxima. Y que sea leve y cuanto tarden menos posible en que te repare la conexión por cable. Gracias. Wow, es siempre una alegría hablar contigo y estoy a disposición para otro. Muy bien. Chao. Venga, chao, chao. Bueno, pues nada, estamos ya saliendo ya y nos vamos a acercar a el descanso, ese merecido descanso. A ver, aquí hay alguna pregunta que voy a contestar para hacer el tiempo. Cuando nos vamos, Silvia nos dice, cuando nos vamos de nuestra casa con wifi, seguimos con todas esas señales activas y nos ponemos los móviles en los bolsillos de la ropa interior. Sí, y cuando es en verano, mucha gente se lo mete, digamos, en la poca ropa que lleva porque es verano y tal, pues se lo pone en partes, digamos, bastante conflictivas, ¿no? Siempre es bueno tener una tela de este tipo antirradiación. Si te lo coses o lo pones por la parte interior de ese bolsillo con un velcro. Un velcro es una cosa que se engancha y luego lo puedes quitar y ponerlo en otra mochila, en otra chaqueta. Y lo importante es que esto no fluya hacia afuera, no fluya hacia adentro del cuerpo, y así también evitamos. Sí que es evidente, dice, no, porque puede entrar por aquí, sí, pero si ya le ponemos de esto, le ponemos un impedimento, esto irá hacia afuera, ¿de acuerdo? O sea que tenemos también herramientas para disminuir ese tipo de radiación que nos puede afectar, como decía nuestra amiga. Mónica, bueno, apoyando la conciencia normativa que ayuda, bueno, muy bien, pues mando un saludo. Claudia Rodríguez, una lámina de cobre colocada en la pared puede servir de aislamiento entre la habitación y el wifi colocado fuera de la casa. Evidentemente sí. Todo lo que es, tanto el cobre funcionará más, porque cuanto más conductivo sea un material, más, digamos, más nos puede proteger, ¿de acuerdo? Si tuviéramos oro, sería el material fantástico, pero claro, esto ya se dispara mucho. Quien tenga posibilidad de poner una lámina de cobre, pues sí. Nosotros aquí tenemos cobre bastante caro aquí. Podemos poner acero inoxidable, aluminio, ¿de acuerdo? Y también acero o zinc. En Alemania hay muchas casas que las fachadas de afuera están recubiertas con zinc, ¿vale? El zinc también es un material muy conductivo
y refleja muy bien lo que son las radiaciones que vienen de, digamos, alguna antena, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una empresa específica que se dedica a colocar ese tipo de paneles. Y a partir de aquí se puede, digamos, apantallar. Luego también tenemos mallas, hay telas y también las pinturas. Pero si tienes ese tipo de lámina, pues sí que lo puedes poner y a partir de ahí pues nos puede funcionar muy bien. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a estar 1 hora, ¿vale? Hasta el siguiente ponente que... dejadme que esté viendo aquí todos estos temas. A ver. A ver. A ver. Vale, después entrará Pepe Granados desde México, que nos va a hablar de el hábitat saludable, ¿de acuerdo? Tiene un doctorado en este tema, está investigando estos temas y la verdad va a ser una ponencia interesante. Luego también tenemos a Carlos Gil, que es también colaborador de la Federación Ambientalista Internacional y digamos que es licenciado en Tecnología Aplicadas a la Comunicación. Y luego, por último, tendremos a Leandro Cavillac desde Brasil, que nos va a dar una visión más holística como geobiólogo, digamos, desde Brasil, para acabar. Y luego, quizás, si quien se anime, pues hagamos una charla grupal, un debate final, pues para, bueno, para vernos la cara y quien quiera entrar en la sala VIP, que llamo yo, pues bueno, ahí estaremos. Pues nada, voy a dejar esto abierto para que la gente que vaya entrando, vemos que estamos 1 hora de paso y a partir de aquí, pues nos vemos. ¿De acuerdo? Pues vamos allí. Hasta ahora.